J.K. Rowling nació igual que Harry un 31 de julio, solamente que en el año 1965, en Yate, en un suburbio británico, así como Harry. Después se mudó a un pueblo cercano llamado Winterbourne. Posteriormente se volvió a mudar a un pueblito llamado Cheston, a las afueras del bosque de Dean. A los 15 años, a la mamá de J.K. Rowling la diagnosticaron con esclerosis múltiple. Así es, la misma enfermedad que tenía Stephen Hawking. Fue un duro golpe para toda su familia, especialmente para ella y para su hermana menor, ya que la relación con su padre era algo peculiar. Miedo hacia él era lo que más sentía. A decir verdad, no tuvo una infancia linda. Pasaron los años de adolescencia joven de J.K. Rowling tratando de entrar a la universidad. Intentó entrar a Oxford en 1982, pero no pudo superar las pruebas de admisión, así que se fue a estudiar a la Universidad de Exeter. Pasado un año después de la entrada a su universidad, se le presentó una oportunidad de mudarse a Londres, a trabajar como secretaria para Amnistía Internacional, y la tomó. Todo en la vida de J.K. Rowling era bastante normal. Trabajo normal, pasatiempos normales, relación con otras personas también normales, hasta que un día de junio de 1990 iba en un viaje de tren de Manchester a Londres. Dicho tren tuvo problemas mecánicos y se terminó retrasando 4 horas. 4 horas en las que nadie podía hacer nada más que pensar, pues no había teléfonos inteligentes que te mataran la creatividad. Así que sin nada que hacer, J.K. Rowling se puso a pensar como lo hacemos todos cuando estamos aburridos. Pensamos en qué haremos mañana, en cosas que tenemos que comprar para hacer de comer, o en qué tarea no hemos terminado aún. Pero ella se le vino una idea a la mente, una idea que terminaría cambiando la lectura joven para toda la historia. Ahí sentada en el asiento del tren sin poder ir a un otro sitio, se le ocurrió la idea de un niño que no sabía quién era y tampoco sabía que era un mago, hasta que le llegó una invitación para asistir a una escuela de magia. J.K. Rowling dice que no sabe de dónde le salió esa idea. Dijo que comenzó con la idea del personaje de Harry Potter y después le salieron más personajes y más situaciones dentro de la escuela, que afloraba todo dentro de su mente en ese momento en el tren. Cuando llegó a su pequeño apartamento y Clapham Junction, corrió de inmediato a una vieja máquina de escribir que estaba al lado de la ventana de su sala, y de inmediato comenzó a escribir. Ahí, en ese pequeño rincón, en ese pequeño departamento, se empezó a escribir la historia mágica más grande de todos los tiempos. Pero no todo fue tan fácil para J.K. Rowling. El mismo año que se le ocurrió la idea de Harry Potter, su madre murió a causa de la enfermedad que la venía atormentando desde hace años, siendo este uno de los golpes más duros que J.K. Rowling ha tenido que enfrentar a lo largo de su vida, pues su madre era una de las únicas personas que alentaban a J.K. Rowling a no dejar su sueño y convertirse en escritora. Tan duro fue eso para J.K. Rowling que los sentimientos de pérdida y tristeza que ella estaba sintiendo en esos momentos las transmitió a Harry en su obra. J.K. Rowling sabía lo que Harry estaba sintiendo en esa situación, porque era lo mismo que ella estaba atravesando en la vida real. De pronto, entre todo el tumulto, se le presentó la oportunidad de irse a Oporto, Portugal, a trabajar como profesora de inglés, oportunidad que tomó. Ya en Portugal conoció a Jorge Arantes, un periodista del cual se enamoró y se terminó casando con él. Del producto de ese matrimonio nació su primera hija, Jessica, pero no tuvieron un final feliz, pues a raíz de infidelidades y alcoholismo de su propio esposo, el mismo noviembre de ese año 1993 se terminan separando y se decidió ir a vivir a Edimburgo, donde estaba viviendo su hermana. Mientras todos esos sucesos pasaban, ella no dejaba de escribir Harry Potter poco a poco. A principios de 1994 interpuso una demanda de alejamiento contra su expareja. En esos mismos lapsos de tiempo, J.K. Rowling estaba sufriendo una depresión clínica, desatada por todas las situaciones personales que estaba pasando en su vida. Dicha depresión era tan fuerte que varias veces se planteó a sí misma quitarse la vida, y lo único que se lo impedía era su hija Jessica. Pero era tanta su depresión que todos los días se levantaba de su cama con la idea de que su hija podría ya no estar viva, y cuando la veía con vida en su cuna se alegraba. Era el único momento en el día donde se ponía alegre. Ese episodio de tanta depresión desencadenó la creación de los Dementores años después en la historia de Harry Potter. No solamente estaba deprimida, no tenía trabajo, literalmente no estaba viviendo, estaba solamente sobreviviendo con un poco de dinero que le proporcionaba el gobierno. En términos generales, J.K. Rowling en ese punto de su vida no tenía nada más que su hija, pero a pesar de todo no abandonó su sueño de ser escritora, seguía avanzando como podía en la historia de Harry Potter. Salía con su hija Jessica en la carriola a pasearla, porque eso la hacía dormir, y era cuando Jessica, su hija, se dormía que J.K. Rowling se iba a un café y compraba lo más barato del menú solo para que la dejaran trabajar en sus mesas y poder avanzar en páginas de su libro. Finalmente, en 1995 finalizó la escritura del manuscrito Harry Potter. Llevó su libro con la agencia Christopher Little Literary Agent, la cual le encomendó a una lectora llamada Bryony Evans para leer los primeros 3 capítulos del libro y dar el visto bueno de que la historia era lo suficientemente
suficientemente decente para invertir tiempo en ella y recursos, y efectivamente lo fue. Y entonces la agencia inició la búsqueda para un editor para J.K. Rowling. El proyecto del libro fue enviado a 2 editoriales que rechazarían el manuscrito porque no le veían futuro a esa idea, eso durante el año 1995. No fue hasta 1996, un año más tarde, que se encontró una editorial llamada Bloomsbury que sí creyó en su historia. Entonces asignaron al editor Barry Cunningham para darle el visto bueno al manuscrito, pero no fue él directamente quien dio el visto bueno a ese manuscrito, sino la hija de 8 años del presidente de la editorial Bloomsbury, llamada Alison Newton, a la cual su papá le dio el primer capítulo de la historia para que ella lo pudiera leer. Inmediatamente la niña lo leyó y pidió el segundo capítulo, llamando así la atención de su padre y creyendo que el libro tenía algo especial, pues su hija devoraba los capítulos y pedía el siguiente para seguir leyéndolo. Con la aceptación del editor le vino un bono de 1.500 libras, pero su director asignado, el señor Cunningham, a pesar de aceptar el proyecto, habló con J.K. Rowling y le dijo que consiguiera otro trabajo adicional aparte de escribir, porque escribir libros para niños no le daría el suficiente dinero para vivir de ello. Todo eso ocurriendo en 1996. Ya en 1997, J.K. Rowling aplicó para una beca de escritores independientes en Scottish Arts Council, la cual ganó, dándole la cantidad de 8.000 libras para permitirle seguir con su carrera de escritora. La vida le empezó a sonreír. Aún no se publicaba su libro, pues el trabajo de los editores lleva tiempo. Cuando por fin terminaron, se publicaron un total de 1.000 libros impresos. 500 de esos libros fueron directamente a bibliotecas públicas, pero nadie se imaginaría lo bien recibido que fueron sus libros. El siguiente año, la empresa Scholastic Inc. compró los derechos de publicación en Estados Unidos en una subasta por la cantidad de $105,000. J.K. Rowling dice que casi le da un infarto cuando se enteró de eso. Después de la publicación del primer libro, tardaron 5 meses en ganar premios como Premio Nestlé, Libro Británico y muchos más. Fue un libro muy popular y muy bien recibido, tanto que un año después se publicó el segundo libro, La Cámara Secreta, y en 1999 se publica la tercera entrega, El Prisionero de Azkaban. Todos los libros anteriores ganaron premios como los mencionados antes. De hecho, J.K. Rowling fue la primera persona en ganar Mejor Libro Infantil 3 años consecutivos. En el año 2000 se publicó simultáneamente en Reino Unido y en Estados Unidos el cuarto libro, rompiendo récords de venta. De hecho, El Prisionero de Azkaban en un año vendió un aproximado de 372,000 copias en todo el Reino Unido, que fueron la cantidad de libros que vendió El Cáliz de Fuego en su primer día de publicación. Y eso en el Reino Unido, porque en Estados Unidos las primeras 48 horas se vendieron más de 3 millones de copias, rompiendo todos los récords de venta de libros. Para el siguiente libro, J.K. Rowling tardó un poco más en publicarlos. Pasaron 3 años desde El Cáliz de Fuego hasta La Orden del Fénix, el libro más largo de la saga, y el público lo recibió con mucho cariño igual. En el 2005 se publicó el sexto libro, El Misterio del Príncipe, el cual, como ya era costumbre, rompió récords de venta, vendiendo más de 9 millones de copias en las primeras 24 horas. El séptimo y último libro se publicó el 21 de julio del 2007, Las Reliquias de la Muerte, como ya era costumbre, rompiendo récords de venta, vendiendo más de 11 millones de libros en sus primeras 24 horas. Todo esto trajo la vida de J.K. Rowling de pasar a vivir de ayudas del gobierno a convertirse en la primera escritora multimillonaria de la historia, cambiando el hábito de lectura de millones de jóvenes alrededor del mundo. Pero, ¿y las películas? Bien, Warner Bros., viendo el fenómeno que se había convertido en la publicación de los 2 primeros libros de Harry Potter y a sabiendas que aún faltaban 5 más, decidió en 1948 comprar el derecho de las películas de Harry Potter. Decisión tremendamente aceptada como empresa, pues Harry Potter es una de las sagas cinematográficas más lucrativas de la historia. El 10 de noviembre del 2001 se estrena la primera película, Harry Potter y la Piedra Filosofal, siendo la película más taquillera de ese año, recibiendo muchos elogios por lo fiel que le había sido a los libros. El presupuesto inicial para la película fueron de $125 millones y recaudó un total de $974.8 millones, un éxito total, siendo nominada a un total de 3 Óscares. No ganó ninguno, pero fue nominada a los Óscares. Después, el 3 de noviembre del 2002 se estrena la segunda película, La Cámara Secreta, esta vez quedando en segundo lugar como la película más taquillera del momento. A este punto, el fenómeno de Harry Potter en el cine era increíble. Todos estaban pendientes de la nueva película, cuándo iba a salir, quién iban a ser los nuevos personajes. Todo era un fenómeno
viral en ese tiempo. La siguiente película, Harry Potter y el prisionero de Azkaban, se estrena el 23 de mayo del 2004, quedando en el segundo lugar como la película más taquillera del año, solamente siendo superada por el fenómeno de Shrek 2. Esta película la dirigió un mexicano, siendo una de las favoritas de la crítica y de los fans. La siguiente película, El Cáliz de Fuego, se estrenó el 6 de noviembre del 2005, siendo la más taquillera de ese año. El Orden del Fénix se estrenó el 28 de junio del 2007, siendo la segunda película más taquillera del año, solamente siendo superada por Piratas del Caribe. El Misterio del Príncipe se estrena el 7 de junio del 2009, siendo la segunda película más taquillera del año, solamente siendo superada por Avatar. La séptima película, Reliquias de la Muerte parte 1, se estrena el 11 de noviembre del 2010. Y la última película de la saga, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte 2, se estrena el 7 de junio del 2011, recaudando un total de 1.342 millones de dólares, convirtiendo esta película en la más taquillera de la saga y una de las pocas películas en la historia en superar los 1.000 millones de dólares. Listo, el éxito para J.K. Rowling estaba asegurado, había culminado su universo cinematográfico, millones de fans, millones de seguidores, millones de dólares y un ejemplo de persona. Ella había donado millones de libras y millones de dólares a diferentes tipos de caridades. Se hablaba de ella para elogiarla, admirarla, y no solo eso, ella estableció un vínculo con los seguidores de la saga, porque en foros y en redes sociales ella interactuaba con los fans respondiendo preguntas, apoyando fanfics o dibujos relacionados con la comunidad o los Potterheads. Era muy estrecha la unión que se sentía de entre la creadora con los fans de la saga. Incluso Warner Bros. Intentó demandar a unos fans por haber hecho cortos cinematográficos relacionados con el mundo de Harry Potter, y J.K. Rowling intervino por parte de los fans para defenderlos. Literalmente los Potterheads la amaban porque no había nada que no hiciera bien. Durante todo este camino que les mencioné de estar en bancarrota a alcanzar el éxito, y digo éxito con toda la extensión de la palabra, hubo una pequeña polémica la cual sucedió al terminar su último libro. Cuando hubo terminado el escrito del último libro, ella anunció que Dumbledore era gay y que estuvo enamorado de su enemigo Grindelwald, y eso fue un pequeño problema porque los fans le recriminaron esto, que por qué lo decía hasta ese momento cuando ya había terminado de escribir los libros, y el por qué no lo había incluido en la historia dentro de esos libros y había profundizado en esta relación, a lo que ella simplemente no respondió nada, y esta polémica pues se perdió en el tiempo. Pero los fans, y sobre todo los fans de la comunidad LGBTQ+, se quedaron con esa intriga. Después de los libros y las 8 películas principales, los fans del mundo mágico querían más, y años de pedir más dieron frutos, pues anunciaron nuevas películas que, si bien no eran de Harry Potter, estarían dentro de su universo. Y como nosotros Potterheads somos migajeros del mundo mágico, nos emocionamos y ya las amábamos sin saber de qué se iban a tratar. Pero antes del estreno de esas películas llegó la noticia que había una historia relacionada directamente con Harry Potter. La historia iba a tener los mismos personajes, solamente que iba a ser años después de la batalla de Hogwarts, y que se trataría de los hijos de los protagonistas, pero esta vez no llegaría como película, sino como una obra de teatro llamada El Legado Maldito. Si bien no era una película, los fans no vieron tanto problema, como seguirían los personajes que tanto amó la comunidad Potterhead, Harry, Ron y Hermione, ahora con sus hijos, viendo cómo conviven con ellos, era magia pura. Toda la comunidad mágica estaba feliz, todo el Potterhead estaba feliz de que el universo se siguiera expandiendo, hasta que se enteraron de que Hermione sería interpretada por una actriz de ascendencia africana. Los fans explotaron en redes sociales que cómo era posible que a Hermione le cambiaran de raza, que no había respeto por el lore original, y rápido J.K. Rowling salió a defender a la actriz y a la elección de casting de la obra. Ella mencionó que nunca había dicho la raza de Hermione y que nunca había mencionado en los libros que era de tez blanca, que apoyaba completamente la elección de castings y que ella amaba a su Hermione de color. Una bonita declaración, a no ser porque los fans le recordaron que estaba equivocada y que sí había descrito el color de piel de Hermione, específicamente en el capítulo 21 del Prisionero de Azkaban. Ella había señalado la tez blanca de Hermione, provocando que los fans le dijeran cosas como que no respetaba su obra o que ni siquiera se acordaba de lo que ella misma había escrito. Pero bueno, todo eso pasó y en el 2016 se estrena Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, y a los fans medio les gustó y medio no tanto. Siempre se preguntaron de por qué hacer una saga de un libro de texto que existe en el mundo de Harry Potter, pero como dije, los fans del mundo mágico somos unos migajeros e igual nos gustó la película, pero el tema vino con el siguiente estreno de la siguiente película. En la película de Animales Fantásticos, Los Crímenes de Grindelwald, la segunda película de la saga de Animales Fantásticos, escrita y dirigida por J.K. Rowling, en la cual se mencionó de que se trataría de la relación que tenía Dumbledore con Grindelwald antes de los eventos de Harry Potter, y en ese momento los fans recordaron que J.K. Rowling había dicho que Dumbledore era gay y que siempre había
estado enamorado de Grindelwald. Entonces todos asumieron de que se exploraría la relación sentimental que había entre ellos dos. Sin embargo, poco antes de su estreno salió el director a decir que no se exploraría la relación sentimental entre ambos, a lo cual J.K. Rowling le dio el visto bueno. Así que esta situación trajo una muy mala reacción de los fans, sumándole a esta pequeña polémica cambios al lore de la historia original, como otro pariente sorpresa de Dumbledore, o que Nagini en realidad fue una mujer asiática, y la fecha de nacimiento de McGonagall, la cual no coincidía con la época en la que se situaba la película. Los fans no estuvieron nada contentos sobre los cambios del lore original, pues ella estuvo supervisando todo el tiempo la producción de esa película, así que ella había aprobado dichos cambios. Esos cambios le sirvieron al fandom para recriminarle a J.K. Rowling y decirle cosas como que no estaba respetando su obra. En el año 2019, J.K. Rowling apoyó a Maya Dowsater. Maya trabajaba en el departamento de finanzas en el Centro para el Desarrollo Global CITAM, dedicado a temas de justicia y equidad. Maya se quejó de que su contrato no había sido renovado después de que ella diera unas declaraciones criticando en Twitter la reforma a la Acta de Reconocimiento de Género, donde se estipulaba que no se necesitaba de tratamientos hormonales o realizarse la operación de cambio de sexo para aplicar y recibir un certificado oficial que reconociera a la gente de forma oficial como el género con el cual ellos se identificaban. J.K. Rowling mostró su apoyo público a Maya, diciendo que no era justo su despido, pues Maya solamente había reconocido la noción de sexo real. Entre paréntesis, la noción de sexo es la que te reconoce como hombre o mujer según tus características biológicas y fisiológicas. Este apoyo de J.K. Rowling a Maya lo hizo a través de Twitter. Ese tweet sería un antes y un después para J.K. Rowling y su opinión pública, pues a raíz de esa declaración se vino un tsunami de controversias, pues casi toda la comunidad trans del mundo consideró esas declaraciones de J.K. Rowling como un comentario transfóbico y por ende a J.K. Rowling como una persona transfóbica. De hecho, después la acusaron de que ella le daba likes en Twitter cuando esos eran públicos a comentarios transfóbicos, tales como que los transexuales eran hombres con vestidos. La conversación de que J.K. Rowling era transfóbica ya estaba en la mesa. Nunca se apagó del todo, pero lo cierto es de que con el tiempo se fue disminuyendo, pero se volvió a encender todo con un comentario de J.K. Rowling que decía personas que menstruan, diciendo de manera irónica que antes a esas personas se les llamaba mujeres. Después de ese comentario de J.K. Rowling, la conversación de su transfobia se reavivó, pero esta vez más fuerte que nunca. Las redes sociales tomaron más en cuenta este comentario, incluso los actores que interpretan a Harry y Ron y Hermione en las películas de Harry Potter salieron a dar sus declaraciones acerca del tema, apoyando todos a la comunidad trans. Al ver el revuelo que hizo J.K. Rowling con su declaración anterior, salió a dar un comunicado que es bastante extenso y que se los voy a tratar de resumir. Básicamente dijo que ella apoyaba a las personas trans y reconoce que muchas de ellas son vulnerables y que merecen protección. En su declaración expresa empatía hacia quienes han sido víctimas de abuso y dejan claro que no cree que la mayoría de las personas trans representen una amenaza. Afirma que es posible defender los derechos de las personas trans sin dejar de cuestionar ciertas políticas que en su opinión podían afectar negativamente a otros grupos. Sin embargo, también plantea que hay espacios como refugios, baños o cárceles donde el sexo biológico debe ser considerado por motivos de seguridad, especialmente para mujeres y niñas que han sufrido violencia. Su preocupación es que, si se eliminan completamente las distinciones legales basadas en el sexo, se podrían debilitar protecciones específicas para las mujeres. Esta postura ha generado un debate intenso. Mientras algunos la ven como defensora de los derechos de las mujeres, otros la acusan de reforzar las ideas que invalidan a las personas trans. El comunicado es muy extenso, si te interesa leerlo, lo voy a dejar en la caja de la descripción. Después de todo esto, los Potterhead no volvieron a ver a J.K. Rowling de la misma forma. Para algunos sigue siendo una autora admirable, para otros la sombra de la transfobia que la rodea pesa demasiado como para separarla de su obra. La conversación sobre si se puede o se debe separar al artista de su creación aparece cada vez que se toca el tema. Lo cierto es que J.K. Rowling nunca se ha retractado o ha cambiado su postura. Siempre que le preguntan, reitera las mismas ideas, lo que para muchas personas de la comunidad trans resulta especialmente doloroso. Así, una figura que alguna vez fue admirada por millones pasó a ser cuestionada por sus creencias, y el ícono que representaba magia, inclusión y esperanza quedó marcado por la controversia. Espero que les haya gustado el video. Si tienen opiniones, dejen en los comentarios, siempre con respeto, y pueden seguirme en mis redes sociales. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.